Hola, al fin. Pero qué rápido que lo logramos. Sí. Pensé que íbamos a demorar más. Acá No, está. no, no. Está todo el servicio. Genial, genial. ¿Vos No me me escuchás bien? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Vos Perfecto. Sí, también, re bien, re bien. te voy a poner un poquito más despacio. A ver Bien. ahí, vos me vas a decir cómo se escucha. No, perfecto, perfecto. Bueno. Ay, bueno, ya estamos acá. Ya está. Sí, bueno, mientras esperamos que se vayan uniendo. Hola, Cande, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, la idea del vivo eh, era, bueno, convocarte, Mariel, en el marco de, bueno, del taller que próximamente vamos a dar acá en mi ciudad de Crespo, el 21 de diciembre, a modo de cerrar el año y de estar al servicio de quien necesita hacer su trabajo. Y bueno, cuando uno convoca para un taller, siempre surgen un montón. Hola, Pieri, gracias por sumarte, por acompañarnos. Surgen muchos interrogantes, porque bueno, las constelaciones familiares es un campo que se está ampliando cada vez más, que de a poco nos toma y pasa a ser, para los que estamos en este camino, al principio un proceso personal, otras veces sentimos el llamado, y bueno, y en esa resonancia y en esa expansión que nos encontramos todos al servicio con nuestra gran maestra, Brigitte, eh, van surgiendo muchos interrogantes, sobre todo para aquel que no ha hecho la experiencia de un taller. Así que bueno, Mariel, Conozco. la primer pregunta, que es la que me hacen las personas bueno, que llegan a mí a través de ver el flyer o de ver los posteos que hacemos, ¿cómo es la dinámica de un taller? ¿Qué es lo que pasa cuando yo llego a un taller, que yo llego con mis interrogantes, con mi trabajo a hacer, con mi problema que quiero constelar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se desarrolla? Un taller, estamos hablando de un taller grupal, que es el que nosotros estamos convocando. Contanos un poquito. Bien. Primero los días previos, es importante, porque ya hay cosas que se nos empiezan a mover los días previos. Mucha gente cuenta eso. Anoche no pude dormir, no descansé bien, me sentía intranquila, porque bueno, forma parte también de esa resistencia inconsciente de ir a esto tan nuevo, que no sé qué es, que no sé de qué se trata, que me genera incertidumbre y un poco de miedo, un poco de inseguridad. Entonces todas esas cosas las personas las van viviendo, algunos desde que se anotan, y otros 2 o 3 días antes del encuentro propiamente dicho. Y después cuando nos encontramos todos, cuando nos reunimos en el lugar, la resonancia del grupo es maravillosa. Y yo siempre digo que lo principal siempre es poder, eh, precisamente esto, poder conectarnos, poder centrarnos, poder estar vibrando como en una misma sintonía con todos, respetando el proceso interno de cada uno, porque en un grupo muchas veces hay personas muy experimentadas y personas que es, como vos decís, su primera vez. Entonces, Sí, como que el constelador tiene que ponerse al servicio de todos, de los que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento y de los que llegan por primera vez. Y en ese ponerse al servicio está el poder centrar a todo el grupo, ¿sí? Y por lo general lo hacemos a través de una meditación, una visualización, en donde no tenemos que concentrarnos en nada, no tenemos que focalizar la atención en nada externo, todo lo contrario. Simplemente nos conectamos con la respiración, nos vamos centrando en el cuerpo, en lo que vamos sintiendo, nuestras sensaciones corporales. ¿Por qué? Porque después eso va a ser lo que vamos a utilizar al momento de las constelaciones. Esa entrega sin juicio, como decimos a veces, sin mente, sin interpretación, totalmente corporal, al servicio no solo de mi constelación, sino de todas las constelaciones que se van a ir sucediendo a lo largo de la tarde, de la mañana o de lo que sea. Entonces, la experiencia de grupo, yo siempre digo, es muy rica, porque no solamente voy a trabajar mi tema, ese tema que me preocupa, ese tema que me tiene muy mal a lo mejor hace bastante tiempo, sino que voy a poder ser partícipe de otras constelaciones, de otros temas que traen otras personas.
Y como en lo profundo todos necesitamos ver, mirar y honrar casi todas las mismas cosas que se nos van presentando de distinta manera en la vida, entonces ese participar en un taller es rico para todos. Porque además de constelar mi tema, también puedo ponerme al servicio, por ejemplo, representando cuando otra persona constela, ¿sí? Y eso, representar siempre es un regalo maravilloso, porque ese representar, ¿qué implica? Que yo me ponga, que me entregue al servicio de la constelación que está sucediendo, o que empieza a suceder, pero que me entregue sin poner nada mío, sin pensamientos, sin intenciones, que me entregue totalmente a esa persona y a su sistema familiar. ¿Y cómo hago esa entrega? Precisamente porque logré primero centrarme, conectarme con mi cuerpo, con mis sensaciones corporales, poniéndome al servicio total. Y ese servicio después me va a traer algún regalo silencioso para mí, porque como ya sabemos, la energía, el equilibrio entre lo que doy y lo que recibo, cuando doy, recibo. Pero también es importante cuando me pongo al servicio sin la intención de recibir, ¿sí? Al servicio con entrega total. Y eso va a ser muy rico para la persona, para el sistema y para mí y para mi sistema. Y después en un grupo también hay muchas posibilidades. Hoy en día tenemos la posibilidad, por ejemplo, de representar las fuerzas sanadoras, que son como esa guía, ese GPS del constelador, que ayuda a mirar ahí donde a uno a veces se le puede escapar algo, y es un regalo siempre representar y sentir la fuerza de esa fuerza sanadora. Hoy también podemos representar el campo de ancestros sanados por los vivos, ese campo que cuando lo representamos sentimos que es impulso, que es fuerza, que es gratitud. Tenemos la posibilidad de representar también a personas que no conocen las constelaciones, pero que sí necesitan iniciar un pasito en su camino de sanación. Entonces, dentro de un grupo tenemos tantas oportunidades, es tan rico que nadie se va sin haber pasado por su cuerpo alguna sensación, alguna experiencia, sin haber tomado conciencia de algo. A veces, aunque yo no constele mi tema y simplemente vaya para ponerme al servicio, ya me llevo algún regalo para mí. Y a veces las personas preguntan, ¿qué es ese regalo del que vos hablas? A veces es solamente, simplemente darme cuenta de algo, que hasta el momento no había podido tomar conciencia, no tenía noción, no me había caído la ficha, como decimos nosotros a veces. Entonces, simplemente esa toma de conciencia ya es un regalo para mí haber ido a ese taller. Porque después de esa toma de conciencia me va a permitir dar un paso más hacia lo que necesito yo y mi sistema, ver, sanar, liberar. Despierta mucha curiosidad esto de constelar en paralelo y representa para la persona como, pero yo que es la primera vez que voy y mirá si lo hago mal, ¿cuál es la experiencia para alguien que se entrega a constelar en paralelo? Que de pronto la persona que está haciendo su trabajo eh, plantea un tema, tal vez pareja, dinero, algún bloqueo, alguna enfermedad crónica, algo que yo en mi cuerpo siento como, ah, esto también yo tengo que ver. Exacto, exacto, ¿Cómo es la experiencia? exacto. Mira, a veces es como vos lo decís, es algo que siento en mi cuerpo que una palabra, una frase, el tema resonó algo en mí y algo se moviliza interno en mí. Y a veces hay personas que no tienen esa capacidad, esa facilidad para sentir en el cuerpo, pero sienten que ese tema en su vida está presente, que se les repite, que se les presenta. Entonces, ¿qué es constelar en paralelo? Aunque yo no sepa nada, es que en realidad no tenemos que hacer nada. Solamente la persona que siente que ese tema resuena con ella, que ese tema toca algo también en ella, se va a parar a un costado de la sala, por lo general en un lugar que uno ya dispone para las constelaciones en paralelo, y simplemente se va a entregar a la energía de la constelación principal, sin repetir las frases, sin hacer nada, solamente en entrega. ¿A qué se entrega? A la energía que va moviendo la constelación principal. Y en esa entrega a eso, algo se mueve, se limpia, se purifica,
se ordena o se desordena, algo me toca. Y por lo general, la constelación en paralelo, la persona por lo general siente que para ella ya está antes de que termine la constelación principal. Ahí puede ir, pues, el que tiene el guía, por supuesto lo chequea con el guía, el que no sabe usar su guía, simplemente se deja llevar y tal vez siente que ya terminó y se puede sentar en su silla. Pero algo se movió. Esa energía tan profunda y tan inmensa de la constelación principal toca algo en esa persona. Y después, otra vez por el equilibrio entre dar y recibir, esa persona que ya terminó su constelación en paralelo va a devolver aportando energía a la constelación principal. Siempre es un dar y un recibir, un dar y un recibir. Las constelaciones en paralelo son muy eficaces. A veces parece que y yo no sentí nada, no se me movió nada, no sentí nada, pero a veces, como te decía antes, hay personas que les cuesta mucho sentir en el cuerpo, pero después, pasados unos días, se dan cuenta en su vida, en su cotidiano, que hay algo que cambió, que está más fácil, que fluye de una manera diferente, y tal vez ni se acuerda que consteló en paralelo, pero la energía se sigue moviendo durante mucho tiempo, y esa constelación en paralelo va a mover también durante mucho tiempo. Es entregarse sin expectativa. A veces las personas dicen, yo sentí un hormigueo en todo el cuerpo, bien. Otras dicen, yo sentí un pequeño mareo, y ahí sentí que ya estaba, bien. Todo eso es sinónimo de sanación en constelaciones. El mareo, el hormigueo, el cosquilleo. Entonces a veces sentimos, no, pero yo no sentí nada, solo me dio una piel de gallina. Genial, esa es la señal del cuerpo para avisarte que algo llegó y algo movilizó en vos y por supuesto en tu sistema. Porque como sabemos que la sanación nunca es individual. Si es buena para mí, es porque es buena para muchos más. Iba a aportarte eso, que al principio, cuando yo empecé a ir a los talleres y no entendía nada, sentada en la silla y resonando, sin darme el permiso de pararme, sentía esto del mareo, el hormigueo, calor. Es como que después con el pasar de los días empezaba a sentir qué tenía que ver con vos ese movimiento energético y lo que cambió, lo que sanó, la fidelidad que se disolvió, que se cerró, ese ancestro que yo tenía ahí, ya después te sentís con más empuje, con más sintonía, que la vida fluye. Claro. Mira, esto que decís es importante, porque a veces en un grupo no todo el mundo se anima a participar. ¿Sí? A veces hay personas que van solamente como espectadoras y está muy bien. Yo siempre invito, cuando no conocen, vengan de espectadores, vean, porque una cosa es explicarlo desde la palabra, desde lo teórico, y otra cosa es vivirlo desde la experiencia corporal. Y cada experiencia es única. Entonces, nosotras podemos contar muchas experiencias personales, pero nadie las va a vivir de esa manera, porque cada uno va a tener su propia experiencia. Entonces yo siempre digo, es interesante venir a ver cuál es la dinámica, de qué se trata, qué siento, qué no siento. ¿Resuena conmigo esto? ¿Me animo a la próxima a hacer algún tema mío o no? Siento que no, no es lo que yo pensaba, no resuena conmigo, no es mi momento. Bien, pero esto que vos decís es importante en el sentido de que a veces las personas están sentadas y sin querer, sin poner ninguna intención, empiezan a sentir. Entonces yo siempre les digo, les sugiero, cuando tengan alguna sensación en el cuerpo, por más que no estén parados, que no estén representando, levanten la mano y compartan, porque todos son tomados al servicio de la constelación. Entonces a veces hay personas, pasa muchísimo, que están sentados y bostezan, otros se duermen, otros sienten que necesitan taparse la boca, otros, como vos decís, que tienen un mareo, una piel de gallina. ¿Por qué? Porque todos están tomados al servicio de esa constelación. Que nos ofrezcamos o no al servicio, la energía nos toma igual. Y eso es maravilloso, porque si nos toma, después algo se va a mover y se va a sanar en nosotros también. Yo creo que sí. Bueno, me surge otra interrogante más, es por ahí uno de los que más me consultan, a la hora de hacer la experiencia de constelar, cuando voy con ese tema que es tan importante para mí, que me quita del presente, que me tiene
mal, y tal vez es un tema complicado que a mí me da pudor. A la hora de sentarme yo al lado del constelador y hacer mi trabajo, ¿qué es lo que necesitas saber vos como consteladora? ¿Necesitas indagar mucho en el tema? Eh, es algo muy importante cómo trabajamos nosotros y el respeto que se le da a ese momento a la hora de, bueno, de mover todo un sistema detrás de ese tema. Así que es muy importante esto. Y esa pregunta es mira, es una pregunta que yo siempre siento como una de las esenciales, porque muchas personas sienten temor de ir a un grupo porque piensan que tienen que contar su historia, su problema, de dónde viene, cómo surgió, con quién tienen ese conflicto, y es todo lo contrario. No necesitamos saber nada. Simplemente en una, dos o tres frases, ¿cuál es tu tema? Entonces, ¿qué necesito de decir de mi tema? Por ejemplo, mi tema es un miedo a, que no me permite algo, que me impide algo. Un conflicto, una relación difícil con tal persona, ¿sí? Un síntoma físico, una situación que se me repite. Mi tema es el dinero, mi tema es los compañeros de trabajo, solamente ese enunciado, ¿sí? Porque nosotros no armamos, desde el método que nosotros utilizamos, el método Brigitte, no se arma un protocolo, es totalmente fenomenológico. ¿Qué quiere decir? Que la persona va a decir su tema en una palabra, en una frase o en dos, y el campo le va a mostrar todo lo que la persona necesita saber sobre ese tema. Y esto es importante aclararlo, porque cuando nosotros permitimos que la persona cuente y cuente y cuente y cuente, porque a algunas personas le encanta contar su tema, algunas sienten mucha vergüenza y otras se sienten muy aliviadas contando su tema. ¿Qué pasa? Ponemos un montón de energía en contar, en la palabra, y lo que contamos es todo lo que ya sabemos. La constelación que nos va a mostrar lo que en realidad nosotros no sabemos de ese tema. Entonces, toda esa energía del contar la vamos a utilizar para sentir en el cuerpo, para dejar que el campo, el sistema, la energía, despliegue lo profundo que hay detrás de ese tema, que yo no sé, porque eso profundo solo me lo puede mostrar una constelación. Lo que yo sé ya está consciente, yo ya lo sé, y hay otra cosa que siempre decimos, si fuera como yo pienso que es, ya lo hubiéramos solucionado. ¿Por qué no se soluciona? Porque en lo profundo hay algo muchísimo más grande que nosotros no vemos. Y eso muchísimo más grande, ¿a dónde está atado? Está atado al pasado. Alguien en mi sistema ya lo vivió. Yo no soy la primera en vivir los conflictos, ¿sí? Por ejemplo, no soy la primera en sentir rechazo por mi madre, sentir desprecio por mi padre, llevarme mal con mis hermanos, fracasar con el dinero, no lograr mis emprendimientos. No soy la primera en el sistema a la que le sucede, ¿sí? Todo conflicto mío tiene un lacito atado con alguien del pasado a quien yo soy fiel. Entonces, contar y hablar y explicar no tiene sentido. El campo me lo va a mostrar. Y ahí me va a tocar desde un lugar muy pequeña, muy humilde, poder mirar desde el sí. Sí a todo como fue, sí a lo que pasó, con honra, con respeto, sabiendo que yo soy la más pequeña dentro de esa gran cadena que es mi sistema familiar. Y que a mí me toca mirar sin juicio, ¿sí? Con honra, con respeto y sobre todo con humildad. Entonces ahí la constelación va a ser muy eficaz. Yo estoy en ese sí, en esa honra, en esa humildad. Muy bien. Creo que te Muy contesté. claro quedó esta parte, muy clara. Ahora, Bien. cuando llego a constelar, y tengo muchos temas para constelar, ¿qué es lo importante a la hora de elegir ese tema? Porque por ahí tal vez en mi vida hay varias cosas que no fluyen. eh, a veces nos pasa cuando somos madres que vemos cosas en nuestra vida, también hay cosas en nuestros hijos o en nuestro trabajo. ¿Qué es como cuál sería el primer paso? ¿Cómo encuentro por dónde empezar a hacer ese camino? Bien. Las personas que tienen conexión con su guía
Simplemente chequean con su guía ese tema, esos 2, 3 temas que tienen dando vuelta. La persona que no tiene conexión con su guía, el constelador por lo general lo ayuda a centrarse más para que encuentre en el interior de esos 2 o 3 temas que tiene, cuál siente más esencial. ¿Por qué? Porque ese tema esencial seguramente va a estar entrelazado con los otros temas que yo tengo. Es como un efecto dominó, ¿sí? Yo voy a tocar un tema, pero va a tocar muchas otras cosas. Entonces es llevar a la persona, acompañarla a que encuentre ese tema esencial. Y a veces cuando la persona es su primera vez, está muy nerviosa, siente que no puede, entonces la otra opción es que el constelador chequee con su guía. Sí, pero siempre lo importante es que la persona misma pueda detectar eso esencial para ella. Y como último recurso, que el constelador chequee con su guía. Pero yo siempre apunto a que la persona descubra ese tema esencial, porque va a ser el que más información le va a aportar. Y muchas veces pasa que las personas después me dicen, toqué ese y se movió todo lo otro que yo pensaba que tenía que constelar, y ahora no lo tengo más que constelar, porque ese ya lo tocó, ya hizo ese efecto dominó, que fue tocando todo. Entonces es tratar de ver el esencial, el que más problema te causa, el que más dolor te causa, el que más se te repite, el que más dificultad crea en tu vida. Siempre hay algo que más dificultad crea en mi vida. Ese es el tema que yo necesito ver hoy. Y cuando llegamos a un taller, pero llegamos no movidos por lo que nos pasa a nosotros, sino por algo que nos pasa a un hijo, a la pareja, no sé, tengo un papá, una mamá enferma, ¿por quiénes yo puedo constelar? Que por ahí también me llegan muchas preguntas. Bueno, yo quiero hacer por esto, por lo otro. Genera mucha confusión en este cambio de las nuevas constelaciones. ¿Por quién puedo ir yo a hacer el trabajo? Bien. Yo puedo constelar por mí, por mi pareja, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Ahí tengo permiso. Igualmente yo siempre sugiero chequear, pero ahí es como que en regla general tengo permiso. Mi pareja, formamos una comunidad de destino con nuestros hijos y nuestros nietos. Yo no puedo constelar, vamos a suponer, como vos decís recién, una persona llega y dice, mi madre está enferma, vengo a constelar su enfermedad para que mi madre se cure. O mi madre tiene un carácter muy difícil y yo vengo a constelar para que mi madre mejore. Ahí lo único que hago es causar más desorden del que ya hay. ¿Por qué? Porque yo no estoy en mi lugar de pequeña. Mi madre es la grande y yo soy la pequeña. Entonces, ante esa enfermedad, ante esa personalidad difícil, ante lo que sea de mi madre, yo lo que tengo que hacer, lo que se me pide hacer, es honrar su destino y sus fidelidades. Porque esa enfermedad, ese carácter difícil, está enlazado con algo del pasado, con alguna promesa que mi madre hizo, con algún mandato de mi madre, con alguna dinámica sistémica donde mi madre está entrelazada. Entonces, yo, más pequeña, no tengo permiso de usurpar esa fidelidad de mi madre. Sí tengo permiso de honrar profundamente su vida, su destino, sus fidelidades, pero no interferir. Porque ahí, en vez de, digamos, hacer algo para bien, solo causo desorden y más fracasos y más enfermedades, más desorden. ¿Sí? Pero sí, por ejemplo, puedo constelar mi vínculo con mi madre. Vamos a suponer que yo tengo un vínculo muy difícil. Entonces, como yo estoy involucrada, sí puedo ver qué es lo que hay en el medio que hace que ese vínculo con mi madre sea tan difícil. Porque cuando un vínculo es difícil, hay algo en el medio que hace que sea difícil. Un excluido, por lo general son excluidos, ¿sí? que no me permiten. Cuando hacemos la constelación nos damos cuenta que yo no miro a mi madre no me mira a mí. Cada una está atrapado con sus excluidos, con sus muertos, con sus ancestros, con sus fidelidades. Y cuando podemos ver, honrar y soltar, nos damos cuenta que de pronto los representantes empiezan a mirarse. Y ahí todo cambia en el vínculo, todo cambia en la relación.
porque aparte en lo profundo, la mamá se sintió respetada. Sintió que yo respeté sus fidelidades, su proceso, su vida y su destino, y no que quiero interferir. Lo mismo que pasa con los secretos. Cuando quiero indagar, investigar, descubrir qué es lo que pasó, para las constelaciones eso es falta de respeto. ¿Sí? Entonces, ¿el secreto para qué se me presenta? Para que yo le dé un lugar en el corazón, no para que lo investigue. Cuando yo le doy un lugar en el corazón, el secreto puede retirarse, puede perder fuerza, puede entrar en calma, o puede transformarse en una protección que me impulsa hacia la vida. Pero cuando el representante del secreto siente que yo quiero indagar, que quiero saber qué es lo que pasó, porque si quiero indagar y quiero saber lo que pasó, estoy emitiendo un juicio. En vez si yo lo llevo al corazón, llevarlo al corazón es sin juicio. ¿Por qué? Porque lo llevo al corazón haya pasado lo que haya pasado. Y detrás de eso siempre hay dolor. Entonces yo llevo a mi corazón ese dolor y no interfiero en la intimidad de quienes lo vivieron. Hablando, y lo hemos nombrado mucho, el guía, el guía, el guía. ¿Qué es el guía? ¿Qué es el guía para alguien que hace su primera experiencia y te escucha, que para vos es un GPS, que es quien eh, te dice por dónde seguir? Para alguien que todavía no ha establecido su diálogo con su guía, ¿qué es el guía? Mirá, me río porque justo el otro día en una individual una persona me dice, ¿a dónde estaba tu guía? Que yo no lo veía. Sí, a veces que nos escuchan hablar y la Claro, gente uno dice, lo ¿qué es habla con alguien tanta naturalidad, espíritu? lo tiene tan incorporado y la persona, ¿pero quién es tu guía? El guía en realidad los tenemos todos. No es que solamente los tenemos, porque a veces dicen, vos tenés porque sos consteladora. No, yo tengo el guía porque tengo células, no porque soy consteladora. ¿El guía qué es? Es totalmente biología, es totalmente célula. Es nuestra biología en modo expansión, ¿sí? Cuando sentimos apertura, por ejemplo, en el pecho, cuando el movimiento pendular del cuerpo va hacia adelante, cuando sentimos que la respiración es profunda, es relajada, cuando todas nuestras células nos impulsan hacia la vida, nos dan el sí. Ahí el guía nos dice sí, es por acá, seguí por ahí, es el camino correcto. Y la otra información celular, todo lo opuesto, cuando no es para mí, no es por ese camino, cuando es un no, el cuerpo me avisa. Solo hay que estar atento a lo que el cuerpo me avisa. ¿Cómo me avisa el cuerpo eso? ¿Con alguna contracción? ¿Con algún dolor? A algunas personas les da alguna puntada en distintas partes del cuerpo. La respiración parecería como que se hace más corta y en el movimiento pendular del cuerpo es como que una energía, un vientito nos impulsa para atrás, nos lleva para atrás. ¿Sí? Es totalmente biológico, es solo tener práctica y entrenamiento, pero el guía lo tenemos todos. Y después, más lo practicamos y más afianzamos nuestra conexión, cada día es más fluida, más suelta, más fácil, más rápido captamos la señal, más rápido recibimos esa información que el guía nos quiere dar. Pero es totalmente biología. Así que cualquier persona puede comenzar a dialogar con su guía. Puede probarlo, por ejemplo, con su nombre. Me llamo Mariel Ilger y voy a ver que el cuerpo me va hacia adelante. Me llamo, no sé, un nombre que no es el mío y me voy a dar cuenta que el cuerpo se me va para atrás. Primero empiezo con cosas que conozco para probarme y después empiezo con cosas que no sé la respuesta, pero con cosas fáciles. Por ejemplo, ¿este libro va a ser bueno para mí leerlo? ¿O esta comida va a ser buena para mí comerla? Este viaje, esta reunión, esta charla, lo que sea. En lo cotidiano, en lo fácil, en lo simple. Y nos vamos a ir dando cuenta que cada vez la conexión es más fácil y más fluida. Hasta que, bueno, empezamos a preguntar cosas más profundas, en donde la respuesta a veces no es la que esperamos, porque a veces esperamos un sí y un no, o a veces esperamos que nos digan no y el guía nos dice sí, 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 es por ahí, es para vos, que nosotros no teníamos tanta gana de hacerlo. Pero lo que es importante con respecto a esto es que lo que preguntemos, después nosotros podamos hacer caso. ¿Sí? Que no juguemos
con esa relación, con ese diálogo, que no juguemos para nuestra conveniencia. ¿Sí? No sé, si yo quiero hacer algo y tengo mucho deseo de hacerlo y sé que lo voy a hacer, no pregunto, lo hago. ¿Sí? Ahora, si yo lo quiero hacer y el guía me dice que no, y yo después lo hago igual, ahí no estoy haciendo caso a la señal de... Entonces va a llegar un momento en que el guía se me va, no sé, no voy a perder células, pero la señal se va a desconectar, va a empezar a ser cada vez más suave porque me va a sacudir, porque no le estoy prestando la atención que le tengo que prestar. Muy bien, muy interesante. Va a haber varios que van a empezar a trabajar con el guía después. Ojalá, ojalá, porque no es solo para las constelaciones, el guía es para la vida, Para para todo, para todo lo que hagamos. No sé, miro esta película o miro esta otra película. Así, esas pequeñas cosas. Y es tan O a veces maravilloso cuando ir afianzando. corporalmente tenés una sensación de que tal cosa, o vas a salir en el auto y como que el cuerpo tiene como un momento donde parece que se achica, como el guía es la intuición que está trabajando y que te está diciendo, no, mira, por acá no es, o en este momento no, o baja un cambio y después sí. Y mira, esto que vos decís es muy interesante, porque Brigitte hace la diferencia entre la intuición y el guía. Yo en la intuición, o sea, ¿cuál es la intuición que me sirve? La que pasa por el cuerpo, la que pasa por el guía, ¿sí? Por lo biológico. Porque esa intuición que puede ser, la intuición que no pasa por lo biológico puede ser una proyección mía. Y puede ser que haga un daño a mí o a otra persona. Entonces, el guía es el cuerpo, lo biológico, la célula. Eso es la conexión con el guía. A esa conexión le tengo que hacer caso. Al movimiento celular. ¿Sí? Expansión, contracción, adelante, atrás. Hay personas que lo tienen también en los dedos, hay personas que lo tienen en la parte del plexo, acá de la boca del estómago, y ahí sienten su sí, su no perfecto. Bien, cada uno, es importante que cada uno, primero, descubra cuál es a dónde yo siento el sí, el no, la conexión. Y después, una vez que la sentí, la voy afianzando. La voy afianzando en lo cotidiano. Perfecto. Y buena aclaración respecto a la intuición. Volviendo a lo que es todo el trabajo de la constelación, haciendo una primera experiencia, yo veo que el campo, que las personas que estaban representando delante mío, había muertos, había tragedia, había tanta información que salgo de la constelación y ¿qué tengo que hacer para que la energía se siga moviendo, para que continúe la sanación? Tengo que salir, tengo que averiguar quién era este muerto, qué pasó, por qué esta fecha, porque me dijo el constelador que esto era una fecha aniversario. ¿Qué es lo que realmente le da fuerza al trabajo que yo hice a las pocas horas de salir del taller al otro día? ¿Qué es lo que tengo que hacer como para que yo le dé lugar a toda esa información, a toda esa energía que se va a acomodar en mí y en mi sistema? Porque tengamos en cuenta que es muy importante el trabajo que se hace, porque la persona que va a constelar trabaja por mucho. Por mucho, por todo su sistema. Es algo muy importante tener en cuenta de que a la hora de constelar tenemos que buscar a alguien que tenga hecho un trabajo personal, que sea respetuoso, que esté bien Ese trabajo formado. personal, mira, ese trabajo personal es continuo. Porque no es que yo Sí. hice la formación y me formé y tomé tantos módulos y tengo tantas horas y llegué a tal, ¿cómo se dice? Al diploma que dice tal cosa. Certificación o título. Certificación. Eso en el papel te puede dar mucho, ay, qué lindo lo logré, pero el trabajo del constelador es eterno. ¿Por qué? Porque nunca se terminan las cosas por ver. El sistema nos necesita ahí, para mirar, para honrar, para agradecer, para despedir. Y si somos consteladores, esto es importante saber, si somos consteladores, si llegamos a ser consteladores, es porque nuestro sistema nos necesita ahí. Y si nuestro sistema nos necesita ahí, es porque detrás hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho por ver, por incluir, por honrar, ¿sí? Entonces, el trabajo del constelador es para toda la vida, es hasta nuestro último suspiro.
¿sí? Eso es importante saberlo, porque a veces la gente piensa, ya es constelador, ya está. No, no está nunca. Está en que se sigue y la formación es continua. ¿Por qué? Porque el campo de las constelaciones es un campo vivo. Surgen cosas nuevas, hay evolución. Entonces, si yo me quedo con lo que estudié, con lo que leí, con lo que me formé hace 2 años atrás, a veces, mira, hasta te diría, hasta hace 6 o 7 meses atrás, ya me estoy quedando como corta de conocimiento y de experiencia, porque evoluciona constantemente. Cada vez van saliendo más cosas. Entonces es importante esa formación y esa actualización continua. Por un lado, por el tema del constelador. Por otro lado, esto que me preguntás de qué hacer cuando termina una constelación. Mira, yo siempre en los grupos trato de hacer mucho hincapié en que las constelaciones son sagradas. Mira, y te lo digo y me emociona. Es un campo tan sagrado, porque en realidad para cada persona, ¿qué es sagrado? Su familia, sus hijos, sus padres, sus abuelos. Eso es sagrado para cada uno. ¿Y las constelaciones qué son? Eso. ¿Qué vemos en las constelaciones? A todo nuestro sistema. Entonces, si yo puedo ir y puedo tomarlo de esa manera sagrada, con respeto absoluto, sin juicio, sin querer cambiar nada, con asentimiento, con amor adulto, el amor adulto que a todo le dice que sí, haya pasado lo que haya pasado atrás, entonces no voy a necesitar que el constelador me diga, no cuentes, no hables, no investigues, porque ya tomé conciencia de que eso sagrado no necesita ni de mi juicio ni de mi investigación. Y lo único que hago con mi juicio, interpretando, pensando quién era, si tengo a mi mamá viva, ir a preguntarle, mamá, vos tal cosa, o abuela, ahí lo único que hago es usurpar y ponerle un freno a ese movimiento tan hermoso y tan fluido que la energía inició con la constelación. Entonces, ¿qué es lo que siempre hacemos al terminar? Por lo general, llevamos todo lo que vivimos al corazón. Yo siempre les digo, el que cree en lo que crea lo puede entregar a Dios, al universo, a algo más grande, y el que no cree en nada lo lleva al corazón y lo guarda ahí como algo infinitamente sagrado. Y cuando lo tomamos así, la gente se da cuenta que ya no necesita investigar. Deja que fluya lo que vio, lo que sintió, porque aparte hay otra cosa que es importante de saber. Cuando nosotros decimos, bueno, hasta acá, terminamos la constelación, por hoy está bien hasta acá, o lo que sea, no quiere decir que la energía, el movimiento se corte ahí porque el constelador dice hasta acá. La energía se sigue moviendo durante muchísimo tiempo, no sabemos cuánto. Y sí, y más yo la respeto, y más la llevo al corazón como algo tan sagrado, permito esa fluidez de la energía y más cosas se van a mover. En mí y en todo mi sistema, y en todo mi entorno, porque también en todo mi entorno, aunque no pertenezcan a mi sistema. Y ahora me surge el interrogante con esto que estábamos hablando, que a veces por ahí me preguntan, ay, pero yo constelé hace un mes. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que yo vuelva a constelar? Eso me gustaría que lo expliques como ya No, para ir finalizando esta no charla. es que no hay protocolo. Con el método Brigitte, que es el que usamos nosotros, no hay protocolo para nada. No hay protocolo. ¿Cuándo tengo que volver a constelar? Cuando sientas que alguna otra cosa te vuelve a movilizar, cuando sientas que algún otro conflicto se presenta en tu vida, que algún otro síntoma surge en tu cuerpo, que alguna otra dificultad con tus hijos, con tu esposo, con tu pareja, cuando sientas que hay algo que será el próximo momento para vos. Y para algunas personas es a los 20 días, y para otras personas es al año. No hay algo rígido, estructurado, es totalmente fenomenológico cuando surja, cuando yo lo siento. Sin estructuras. Bárbaro, bárbaro. Muy claro, Mariel. Espero Quería... que esté clara en todas las respuestas. Si en Sí. alguna no fui clara, me preguntan de vuelta.
Yo creo que sí, quería agradecer, bueno, a todos los saluditos que estuve viendo, que nos saludan. Había visto una pregunta de Ángeles Mariel. ¿Cuándo es tu próxima fecha grupal virtual? Ah, Así está que después, bueno, le vamos a bien. contestar porque este vivo va a quedar grabado y si no va a quedar grabado por mucho tiempo eso. Sí, Bueno, sí, gracias sí. a todos los que se han sumado a este vivo. Eh, no me queda más que agradecerte, Pues, Mariel, Clara. Bueno, me eh, alegro entonces. Clarice, que nos haya podido acercar tanta sabiduría con respecto a las constelaciones. Podemos hablar muchísimo. Me muchísimo hicieron más. muchas preguntas porque yo fui consultando gente que llega por lo del taller y me preguntaban, por ejemplo, de dónde venían las constelaciones, cuáles eran como las premisas, los valores de las constelaciones, si Bueno, a tenían que ver esos que con te la... preguntan eso, invítalos al módulo de enero, que es los Sí, antecedentes y la evolución de las constelaciones familiares, sí, y ahí van a sí, encontrar justo muchas a esas respuestas. personas les dije que por ahí lo podían tomar a modo como de conocimiento, de trabajo Sí, porque es personal. muy interesante, muy interesante. Y ahí vemos que atrás de Hellinger hubo mucho, Sí, 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 pero bueno, total. es muy largo para hablarlo ahora. Bueno, muchas gracias A a vos, todos los que se fueron sumando, que dejaron su saludito, gracias a todos los que compartieron el flyer. Y bueno, la invitación es al día 21 de diciembre en la ciudad de Crespo, que tenemos el honor de recibirte, Mariel, y de poder hacer este trabajo eh, al servicio del destino colectivo, en esta filosofía que nos congrega, que bueno, que es un camino de amor, de estar en el presente, de integración, de asentimiento, así que me súper agradecida de que vengas otra vez a mi ciudad y de poder ponerme al servicio de que más personas lleguen a las constelaciones familiares. de expandir esta filosofía que nos cambia tanto la vida, porque uno puede contar un montón de cosas, pero después uno lo ve en la vida, cómo la filosofía de las constelaciones te cambia la vida, te cambia la mirada y te conecta con la vida, porque por lo general no estamos conectados con la vida, estamos conectados con el pasado, con el dolor, con el sufrimiento, y eso poder verlo, honrarlo y soltarlo y conectarnos con nuestra propia vida, empezamos a sentir que las cosas empiezan a ser más fluidas, que tenemos más fuerza, que nos podemos realizar más en lo que nos gusta hacer, en lo que es nuestra misión. Entonces, yo siempre digo, las constelaciones cambian la vida. Solo hay que atreverse a experimentarlo. ¿Es fácil? No, porque es muy exigente. Es una filosofía muy exigente porque estar en el sí a todo no es fácil. Y vamos así, entramos y salimos, entramos y salimos, entramos y salimos. Pero cuando podemos estar ese ratito, sentimos que la expansión es maravillosa. Y mientras más gente lo conozca, Yo mejor. lo que sí recuerdo como primera experiencia de haber ido a un taller, yo no sé si entendí mucho, pero que no volví a ser la misma, te cambia la mirada y esto de tal vez uno no ir a hacer su trabajo, solamente ir a experimentar y ver el trabajo de los otros con el total respeto en el que se da el marco del taller, uno ya se va con otra premisa, con un respeto, con entender el dolor que le provoco al otro cuando lo excluyo, cuando a veces estoy en mi ego y juzgo. Todo eso que nos va cambiando, que nos permite ver el poder de la palabra, porque el Ujú. constelador dice frases, la constelación se resuelve, tomo conciencia de lo que digo. Exacto. Y a veces esa Estas frase, pequeñas comprensiones ya te modifican completamente y recibís tanta sanación y tantas comprensiones que yo no sé si uno dimensiona lo que mueve ese taller. no, yo creo que después el resultado lo vas viendo en tu vida cotidiana, en cómo
que tus descendientes, tus hijos, tus nietos están mejor, cómo los vínculos están mejor, cómo te resultan algunas cosas más fáciles y otras muy difíciles, porque hay cosas que van a resultar difíciles toda la vida. Eso también, a ver, no es que porque constelo voy a vivir una vida color de rosa, porque eso también es una idea mágica, eso es una ilusión de niño, ¿sí? Las constelaciones me muestran cosas duras, cosas difíciles, me movilizan un montón, me permiten tomar conciencia de un montón de cosas, pero bueno, no es un camino mágico, es un camino profundo, de mucho proceso interno, pero a la vez todo ese proceso interno me da tanta sanación y tanta liberación que en la balanza me quedo con el bienestar que voy sintiendo con cada movimiento que hago. Y esto que vos decís de las frases es tan importante, porque a veces la frase libera, sana, y en otras oportunidades la frase es para despertar al consultante. Y se enoja con esa frase, y no le gusta. Genial, movió algo muy profundo adentro. Ya después de eso va a venir una toma de conciencia de algo. Y la frase también a veces está para desestructurarnos, de sacarnos de esa zona de confort, de hacernos ver lo que de otra manera no podíamos ver. Qué maravilloso escucharte. Gracias. Gracias a todos los que fueron dejando saluditos. Gracias. Hermosos los mensajes. Gracias por todos los saludos. Gracias, gracias a todas las compañeras. Gracias a todos los que se sumaron. Hay muchos conocidos. Sí. Hermoso. Estuvieron todos compartiendo el flyer. Sí, sí. La verdad que hermosa, la verdad que una experiencia hermosa. Muy linda. Bueno, Mariel. Gracias a vos, y bueno, nos vemos el 21, y ojalá que se pueda expandir esta filosofía cada vez a más. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias. Te mando un beso grande. Gracias y nos estamos viendo. Y gracias a todos los que se suman. Y a los que los van a ver después seguramente. Sí, sí, gracias. Un beso. Un besito.